Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a explicar cómo se calcula el ISR de acuerdo a la nueva miscelánea fiscal del año 2023. Abrimos una hoja de cálculo del programa Excel. Vamos a poner el nombre ISR quincenal. Bien, de acuerdo a la miscelánea fiscal para este año tenemos una tabla que yo la descargué de esta página de internet. Tarifa del ISR quincenal. La voy a copiar, la voy a pegar para no transcribirla en la parte de Excel. Bien, aquí tenemos nuestra tabla de acuerdo a esta tabla. Nosotros vamos a calcular el ISR. Vamos a darle un pequeño formato para que no se vea tan plana la tabla. Ok, vamos a elegir este formato. Bien, de acuerdo a la nueva ley de ISR, de acuerdo a la nueva ley de ISR, tenemos esta tarifa que corresponde a los pagos quincenales. Esto lo vamos a seleccionar como porcentajes. Ahí tenemos un pequeño problema a la hora de seleccionarlo como porcentaje. Lo transcribimos o copiamos y pegamos. Lo voy a transcribir, pero antes le voy a dar el formato de porcentaje. 1.92. Le vamos a maximizar el número de decimales. Todo maximizar el número de decimales. 2 decimales. 6.4, 10.88, 16, 17.92, 21.36, 30, 32, 34, 35. 35, 34, 32, 30. Nos falta el 23.52. Lo vamos a mover de este lado. Vamos a copiar el formato y ya está. Porcentajes. Con 2 decimales. Bien, esta es la tabla para calcular el ISR de este año 2023 para pagos quincenales. Entonces, nos vamos a basar en estas tarifas de acuerdo al salario de un trabajador. Si tenemos, este es el salario del trabajador, hay un límite inferior, un límite superior,
De acuerdo al salario del trabajador, si se encuentra dentro de este rango, se paga la cuota fija, que es de la tercera columna a la columna C. Y el porcentaje a aplicar en cuanto al excedente es el que tenemos en la columna D. Entonces, ahorita solamente les estoy explicando cuál es la tarifa de ISR 2023, del año 2023 para pagos quincenales. Bien, aquí vamos a hacer una pequeña tabla. Nómina de pagos quincenales. Orientación horizontal. Vamos a poner número de trabajador o número de empleado. RFC, nombre, fecha de ingreso, salario diario, días trabajados, Aquí vamos a tener el cálculo del ISR. Para ello vamos a tener que ocupar diferentes columnas, o varias columnas, mejor dicho. Voy a poner un número de empleado, un RFC ficticio, un nombre ficticio igual, fecha de ingreso a su trabajo, por poner una fecha, 01, 02, 2020. Salario diario, vamos a suponer que gana 300 pesos diario. Días trabajados, 15, 2 días. Como es una nómina de pagos quincenales, haremos el supuesto de que el trabajador cumplió los 15 días de trabajo. Entonces, para eso, el formato de esta columna será general, días trabajados general, lo vamos a centrar, salario diario, tipo moneda, contabilidad, fecha de ingreso de tipo fecha corta, centrado, el nombre así como está, general, pagos RFC igual así como está, alineado a la izquierda, número de empleado, centrado. Ok, entonces vamos a multiplicar el número de días trabajados por el salario diario para tener el concepto de los pagos por días trabajados. Entonces, aquí vamos a emplear una pequeña fórmula igual a E4 por F4. Tenemos ahí igual el formato contabilidad. El tamaño de hoja lo voy a cambiar. Voy a poner a legal porque vamos a seguir ocupando más columnas. Voy a darle un pequeño formato. Todos los bordes, los títulos centrados en negrita, así. El título o el encabezado va a ir centrado, combinado y centrado, y de un tamaño mayor. Aquí también combinado y centrado en lo horizontal y en lo vertical. Ok, entonces tenemos que buscar
el pago por días trabajados de este trabajador en la tabla de ISR. En la tabla de ISR, los 15 días que el trabajador tiene ganando un salario diario de 300 pesos, son 4.500 a la quincena. Por lo tanto, de acuerdo a la tabla de ISR, se encontraría el trabajador entre esta fila. Serían 4.500. Está entre este rango límite inferior y límite superior. Entonces, ¿qué significa? Como se está en este rango, tiene que pagar una cuota fija de 183.45. Al excedente se le va a aplicar un porcentaje de 10.88. Vamos a hacer un poco sencillo el problema, lo vamos a resolver de la mejor manera, de la forma más sencilla. Entonces, aquí le vamos a poner el rótulo que dice límite inferior. Entonces, en esta columna vamos a poner una fórmula que busque este valor en la tabla de ISR y ponga la cantidad encontrada. Entonces, la fórmula que podemos ocupar son 3 fórmulas. Buscar H, buscar V. Vamos a ocupar la fórmula buscar. ¿Qué valor vamos a buscar? Vamos a buscar este valor. Aquí tenemos la fórmula y está la sintaxis de la fórmula. Tiene 3 argumentos: valor buscado, vector de comparación y vector resultado. El separador es una coma. Si estuviésemos en sistema europeo sería punto y coma. Entonces, vector de comparación, el valor buscado lo vamos a comparar en la tabla de ISR con el rango A4 a 14. Hacemos una coma. ¿Qué es lo que queremos que ponga como resultado? Puede ser la cuota fija, puede ser el excedente, puede ser el límite superior. Ahorita vamos a mostrar el límite inferior. Así. Para que nuestra fórmula no cambie a la hora de copiarla a los siguientes trabajadores, tenemos que referenciarlo de una manera absoluta en cuanto al rango de búsqueda y al rango de resultados. Entonces aquí le vamos a poner el signo de pesos, en la referencia 4 a 14 signo de pesos, y en el rango de resultados también le ponemos el signo de pesos. El signo de pesos significa que estamos poniendo una referencia o haciendo una referencia absoluta a ese rango. En otras palabras, que ese rango no va a cambiar cuando nosotros copiemos la fórmula a otras celdas. Entonces, le damos Enter y ya tenemos aquí el límite inferior. Igual le vamos a poner de tipo contabilidad. Entonces, aquí vamos a sacar una diferencia entre el límite inferior y la cantidad que es pagos por días trabajados. Entonces, vamos a poner el título, la diferencia entre días trabajados y el límite inferior. Así lo voy a dejar. Entonces, esto es muy sencillo. Hacemos una pequeña resta, igual pagos por días trabajados menos el límite inferior. Con eso nosotros tenemos una pequeña diferencia entre los días trabajados y el límite inferior, y a esto le vamos a aplicar el porcentaje de la tabla, que es el excedente sobre el límite inferior. Entonces,
Vamos a agregar otra columna aquí, que es primero la cuota fija que tiene que pagar de ISR el trabajador. Entonces, vamos a la hoja aquí y le vamos a poner un rótulo que nos diga cuota fija. Aquí. De acuerdo a la tabla de ISR, el trabajador tiene que pagar una cuota fija de 183 pesos con 45 centavos. De acuerdo a la tabla de ISR 2023, pagos quincenales. Entonces aquí igual hacemos lo mismo con la fórmula buscar. Ponemos el valor a buscar es los pagos por días trabajados, coma, ¿en dónde lo vamos a buscar? En la tabla de ISR. El vector resultado va a ser la cuota fija de aquí hasta acá. Acuérdense que tenemos que ponerle una referencia absoluta para que cuando copiemos la fórmula a los siguientes trabajadores sea el mismo rango de búsqueda y el mismo rango para los resultados. Ya tenemos aquí la cuota fija. Ahorita voy a terminar de darle formato a las demás celdas. Ok, tenemos la cuota fija tipo contabilidad. ¿Qué nos falta? Nos falta calcular el pago de la diferencia entre los días trabajados y el límite inferior de acuerdo a la tabla, que es el 10.88%. Entonces, para ello voy a poner aquí el porcentaje en un rótulo. Primero voy a poner el porcentaje para que por aplicarse voy a ver por excedente, porcentaje por excedente. Lo mismo la fórmula buscar, que vamos a buscar el valor que está en G4, que son pagos por días trabajados. ¿En dónde lo vamos a buscar? En la tabla de ISR, que es lo que quiero que muestre el vector resultado, que es el rango de D4 a D14. Lo mismo, agregamos la referencia absoluta en filas y columnas. Ya tenemos aquí el porcentaje por excedente. Le vamos a poner el formato de porcentaje y le vamos a agregar decimales. Vamos a agregarle decimales, 2 decimales, para que sea igual, tal cual se muestra en la columna D. Entonces, lo que falta es multiplicar el excedente, la diferencia entre los días trabajados y el límite inferior por el porcentaje. Aquí tenemos que vamos a multiplicar la diferencia por excedente. Entonces, es una fórmula sencilla, sería multiplicar I4 asterisco K4, enter. Vamos a agregar la tercera columna, que es la ley del ISR. Ahora sí, ¿cómo obtenemos este valor? Sumamos la cuota fija más la diferencia por el excedente y tenemos lo que se va a descontar del impuesto sobre la renta de acuerdo a la
tabla de ISR de pagos quincenales. Lo único que voy a agregarle es los bordes a mi tabla. De esta manera voy a eliminar filas para que entre en una sola hoja. Así. Voy a poner salarios aleatorios, igual aleatorio, entre 200 pesos y 50,000 pesos. Es mucho. Nadie gana por día 50,000 pesos. Vamos a ponerle 2,000 pesos. Ahí está. Voy a copiar esta fórmula. Días trabajados. Lo copio. Ahí tenemos. Esto igual voy a copiar como son fórmulas. Simplemente arrastro hacia abajo o doble clic y se copian de manera automática. Entonces, con esto, de esta manera nosotros tenemos ya nuestra pequeña nómina de pagos quincenales, en el cual estamos calculando el descuento por el impuesto sobre la renta. Es una pequeña práctica, obviamente a eso le falta aplicarle también lo que es otras percepciones, otras deducciones, pero la idea de este video